Amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo abunden en el corazón de la iglesia. En el día de hoy, hermanos, vamos a considerar un tema a través de las Sagradas Escrituras, un tema que nuestros amados hermanos, los apóstoles, los profetas, por el Espíritu Santo, han dejado como testimonio en la palabra de Dios. Pero por causa de que en el cristianismo, un sector del cristianismo lo ha llevado a un extremo y otro sector del cristianismo lo ha llevado a otro extremo, es necesario, menester, que nosotros como parte del cuerpo de Cristo nos acerquemos a la palabra de Dios de una manera sincera y podamos ver qué dice Dios acerca de este tema a través de las Sagradas Escrituras. Nosotros en algunas ocasiones hemos compartido este tema y de esos compartires tenemos este libro que se llama Breves Consideraciones acerca de los diezmos y las ofrendas en la casa de Dios. Es un libro que salieron de 3 reuniones donde tratamos de hablar lo relacionado con el aspecto de las ofrendas en la casa de Dios. En la primera reunión de este libro hablamos nosotros acerca del diezmo de Abraham, de Jacob y de Moisés. Mostramos por las Escrituras cómo nació esta palabra diezmo en la Biblia. Miramos la diferencia del diezmo entre Abraham y Jacob, miramos la diferencia entre el Jacob y de Moisés. Decimos de Moisés porque fue dado a través de la ley de Moisés. Vimos que cada uno tenía propósitos diferentes, pero había algo particular entre ellos, y era ¿qué? Dar. ¿Listo? En la segunda reunión vimos el derecho apostólico y examinamos la maldición de Malaquías 3:9. Yo sé que la conocemos porque es un texto que constantemente utilizan para colocar ilegítimamente a los hermanos bajo maldición. Pero resulta que la iglesia, Efesios 1, versículo 3, ha sido bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La iglesia no es sujeta de maldición. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios peca? Cuando un hijo de Dios se comporta mal. Dios, como padre paternal que es, lo va a corregir. Pero no hay maldición para la iglesia. Entonces utilizan este texto ilegítimamente para colocar a los hermanos en bajo maldición, para crearles temor, para que puedan dar. ¿Listo? Y en la última reunión vimos cómo distribuir las ofrendas en el Nuevo Testamento. De esto consta este libro. Vimos que en el Antiguo Testamento los diezmos y las ofrendas se distribuían así: sacerdotes, levitas, forasteros, huérfanos, viudas, que son los pobres. Cuando decimos sacerdotes es que Israel traía la 10ª del producido de la tierra a los levitas. Y los levitas, de eso que traía el pueblo, los levitas cogían un 10% y se lo daba al sacerdote. Y eso se llamaba en Crónicas el diezmo de los diezmos. Entonces en el Antiguo Testamento las ofrendas y los diezmos tenían esta dirección. Iban para los sacerdotes, para los levitas, para los pobres, que eran los forasteros, los huérfanos y las viudas. Esa era la distribución en el Antiguo Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta, sumando la Biblia, inferimos que la distribución, que cada iglesia en cada ciudad es muy parecida. Por ejemplo, cuando miramos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que una parte de las ofrendas que entra a la iglesia tiene que ser distribuida entre las viudas. Porque 1 Timoteo 5 dice: sea puesta en la lista la viuda no mayor de 60 años. Empieza a dar unas características. Entonces parece ser que habían una lista en la iglesia en el primer siglo donde se anotaban los nombres de ciertos hermanos para ayudarles. También vemos en el Nuevo Testamento que las ofrendas deben ir distribuidas hacia los huérfanos. Vemos también en el Nuevo Testamento que las ofrendas deben distribuirse para los forasteros. A estos forasteros me refiero a lo que dice 1 de Juan, capítulo 3. Habla de los hermanos forasteros, en este caso, que son de otra ciudad, pero tienen un ministerio itinerante, son obreros. Después lo pueden leer en 3 de Juan.
También tiene que ser distribuida para los apóstoles de la región. También debe ser distribuida para los ancianos o obispos en cada iglesia local. Entonces, esa es la manera, como mostramos en el libro, hacia dónde deben distribuirse las ofrendas. Hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a ver el modelo bíblico de las ofrendas. El modelo bíblico de cómo se debe ofrendar, y naturalmente los dos grandes pasajes para este tema lo tiene 2 Corintios 8, 9 y 1 Corintios 16. Hay muchos temas en la escritura acerca de esto, pero estos son los dos capítulos gruesos donde el apóstol Pablo nos muestra qué es eso. Hermanos, cuando usted lee su Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que el dar está en casi todos los libros de la Biblia, amados hermanos. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 8, para recalcar cuán importante es para Dios el tema del dinero y las posesiones. 16 de las 38 parábolas de nuestro Señor Jesucristo hablan de cómo las personas debían manejar los asuntos terrenales. O sea que Jesucristo habló bastante acerca de nuestra administración financiera, amados hermanos, ¿sí? Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 8. Entonces, vamos a mirar cómo una persona, cuando se convierte a Cristo, Dios transforma su vida y su actitud en cuanto a muchos aspectos de la vida. Y uno de los aspectos en los cuales Dios también transforma la actitud de un cristiano es relacionado con la manera como la persona administra el dinero. Le quiero colocar un ejemplo. Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un publicano. Publicano era lo peorcito del pueblo en el tiempo de Israel. ¿Por qué? Porque era el que le cobraba los impuestos a los judíos para los romanos. Era un judío cobrándole a judíos para pagarle los impuestos a los romanos. ¿Y por qué eran tan despreciados? ¿Sabe por qué? Porque le cobraba intereses a su pueblo. Entonces, por eso, cuando a Jesucristo lo veían hablando con los publicanos, los fariseos le decían, usted si supiera con quién se está juntando, con los publicanos. Entonces vemos que Zaqueo era un publicano, había obtenido mucho dinero por cobrar intereses a sus hermanos judíos. Y la Biblia dice muy claramente que a nuestros hermanos no se le pueden cobrar intereses por los préstamos que se hacen. Resulta entonces que cuando vino la salvación a Zaqueo, ¿sabe qué hizo Zaqueo? Señor, si en algo he defraudado, he robado, lo devolveré cuadriplicado. ¿Qué vemos nosotros implícitamente en esto? Que hubo una actitud transformada en cuanto a Zaqueo, no solamente en su vida, sino en qué más, en cuanto también a su dinero, hermano. Entonces Jesucristo, cuando se vuelve Señor de nuestra vida, Señor de nuestro corazón, también se vuelve Señor de nuestro bolsillo, hermano, porque Él es el dueño de todas las cosas. Quiero leer, Andrew Murray tiene un libro muy bueno que se llama Dinero. En este libro, Andrew Murray tiene este comentario. Voy a leerlo. El dinero es el gran símbolo del poder de la felicidad del mundo. Uno de sus principales ídolos que aparta a los hombres de Dios. El cristiano toma el dinero, la personificación misma del poder, del sentido de este mundo, con su propio interés, su codicia y su orgullo, y lo transforma en un instrumento para el servicio y la gloria de Dios, amados hermanos. Una cosa que el hombre utiliza para su beneficio, Dios ahora lo toma a través de hombres y mujeres transformados y pone su dinero al servicio del Señor, y cuando se pone ese dinero al servicio de Dios, Dios es glorificado. Considere esto, hermano. En Marcos 12:41 estaba nuestro Señor Jesucristo sentado al lado de las arcas de las ofrendas en Israel. Y estaba sentado
viendo lo que las personas iban ofrendando. Pero el texto da a entender, el texto griego, no era que Jesucristo iba pasando y se puso a mirar lo que estaban haciendo, sino que el texto da a entender que Jesucristo se sentó y empezó a mirar las personas que venían y echaban dinero en las arcas de las ofrendas. Y en eso, ustedes recuerdan lo que sucedió. Había una viuda y había un hombre rico. Entonces Jesucristo se sentó, empezó a considerar y después dijo, dio su dictamen en cuanto a lo que sucedió. El que tenía dinero dio, sí, pero resulta que el que no tenía dio más que él. Y hermanos, Jesucristo también está viendo cuál es nuestra actitud en cuanto al dinero y cuál es nuestra actitud en cuanto a la casa de Dios, amados hermanos. Entonces, vamos a leer 2 Corintios capítulo 8. Solamente vamos a ver unos versículos donde vamos a considerar cómo Pablo trató de enseñarle a la iglesia lo relacionado con la administración de la casa de Dios. Hermanos, la ofrenda, y vamos a ser muy claros con esto, en el Nuevo Testamento no habla acerca del diezmo. Ninguno de los apóstoles del Señor Jesucristo en sus epístolas nos habló acerca del diezmo. Pero nosotros entendemos que en el antiguo Israel los diezmos y las ofrendas era una tipología para utilizarla en el Nuevo Testamento. ¿Qué era lo que era el diezmo? Hombre, Israel, un israelita cosecha 10 bultos de yuca. De esos 10 bultos de yuca, Dios le dijo en Levítico 27, mía es toda la tierra y lo que produce la tierra es mío. Pero voy a dejar que usted, de lo que produzca la tierra, de esos 10 bultos de yuca, me traiga un bulto de yuca a mí. Entonces, el israelita apartaba un bulto de yuca de los 10 bultos, se lo llevaba a Dios. ¿Qué significa llevárselo a Dios? Se lo llevaba a los levitas. ¿Sí me entiendes? Esta era la idea de la décima en el Antiguo Testamento. Era lo mínimo que Dios le pedía al pueblo. ¿Por qué? Porque la décima no empobrecía ni enriquecía. Si cosechó 10 bultos de yuca, 10 bultos de cacao, pues le traía un bulto al Señor y no se iba a empobrecer. Quedaba con 9 bultos. ¿Listo? Entonces, amados hermanos, la décima en el Antiguo Testamento tenía esa intención. La ofrenda en el Nuevo Testamento tiene la misma intención. La ofrenda nos ayuda a darle un golpe certero al yo. Porque el viejo hombre vive para sí mismo. El viejo hombre no tiene la capacidad de compartir de lo que Dios le da. Y Dios a través de eso nos enseña 2 cosas. 1, a tener fe. A través de dar, Dios nos va ayudando a que podamos tener fe que el propio Señor nos va a sustentar. 2, a través de eso ayuda a darle muerte al egotismo del viejo hombre que solo piensa en sí y no piensa en Dios y no piensa en sus hermanos. Hermanos, una manera de manifestar amor es que ayudando a nuestros hermanos. El amor debe tener unos pies, debe tener una realidad bien clara. Entonces, en este capítulo, que es el capítulo donde vemos más el corazón de Pablo como pastor, en 2 Corintios 8, viene tratando muchos problemas hasta que llega al capítulo 8 y con esta exhortación quería buscar que en la iglesia en Corintios pudiera tener un corazón generoso para poder ayudar a sus hermanos santos, pobres de Jerusalén, que estaban en situaciones muy delicadas. Jerusalén en ese momento estaba pasando un problema de dificultades económicas. Entonces Pablo, conociendo el amor de las iglesias, conociendo las iglesias que edificó, lo que hace es que les escribe para que en los corazones de los hermanos se despierte el deseo por ayudar a los hijos de Dios. Hermanos, las ofrendas en la casa de Dios no es para enriquecer a nadie. Nadie tiene que enriquecerse con esto.
Esto es del cuerpo de Cristo y para el cuerpo de Cristo. Cuidado con aquellos que se están enriqueciendo con esto. Tienen que darle cuentas a nuestro Señor por lo que están haciendo, amados hermanos. Esto es para darle un cumplimiento a lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a leer el capítulo 8, versículo 1, vamos a leerlo hasta el versículo 9. Vamos a ir comentando algunos versículos. Entonces vamos a ver el modelo bíblico de ofrendar en el Nuevo Testamento. La razón por la cual Dios envía este mandamiento y la razón por la cual quiere en el corazón de la iglesia que se genere este servicio para ayudar al cuerpo de Cristo, amados hermanos. Entonces, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles eran las iglesias de Macedonia? Filipos, Berea, Tesalónica. Y acá queremos establecer una base bien clara. Se da por gracia. Nadie en la casa de Dios debe ser coaccionada su voluntad para que pueda dar en la casa de Dios. El dar es un asunto netamente espiritual y procede de un espíritu que tiene anchura en su corazón para la obra de Dios. ¿Con qué cree, amados hermanos, que la obra de Dios avanza? ¿Con qué cree que se envían misioneros a otros países para que evangelicen? ¿Con qué cree que se sostienen los misioneros? ¿Con qué cree que se hace literatura? ¿Con qué cree que se hace radio? ¿Con qué cree que se hace televisión? Con el dinero que los santos dan para ese propósito, amados hermanos. Entonces aquí vemos que Pablo quería despertar en el corazón de los corintios, a través de un ejemplo de las iglesias en Macedonia, poder ayudar en la obra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Y mire el ejemplo que va a poner Pablo. Hermano, lea su Biblia. Mire el ejemplo que va a poner Pablo. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas. ¿En qué? En su generosidad. Las iglesias en Macedonia, los romanos la habían empobrecido, amados hermanos. Y estos hermanos estaban pasando por un momento de crisis económica. No eran unas ciudades que eran holgadas económicamente. Eran hermanos muy sencillos y muy humildes que estaban pasando por una tribulación. ¿Cuál era la tribulación? Estaban teniendo pobreza, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos la historia de los romanos en ese tiempo, vemos cómo estaba la provincia de Macedonia, hermano. Estaba completamente pobre. Pero la escritura dice, Pablo, lo que resalta es que a pesar de la gran prueba que tenían, abundaron de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces aquí vamos entendiendo características de cómo debe ser la ofrenda. ¿Qué nos capacita a nosotros para poder ofrendar? Uno, la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios va a tener una característica nuestra en la casa de Dios en el momento de acercarnos a ayudar. ¿Qué? Que ofrendamos generosamente. ¿Por qué? Porque Dios es generoso, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, aparte de que hay que hacerlo con generosidad, el texto dice que los filipenses, los macedonios, en medio de esa pobreza, ¿sabe cómo lo hicieron? Con gozo, amados hermanos.
Vamos a leer un texto en el Antiguo Testamento. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a traer este texto porque habla de algo parecido, del dar en la casa de Dios, pero aquí se refiere al templo en Jerusalén. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 7. Primer libro de Crónicas 29, versículo 7. Mira cómo dice: en el tiempo del rey David, cuando estaban recogiendo ofrendas para edificar el templo. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Hermano, esto es muchísimo dinero. Póngase a hacer la conversión y se va a dar cuenta que era abundante. Y el texto que nos interesa: y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Yahvé en manos de Heilel Gersonita. Verso 9. Póngale cuidado. Y se entristeció el pueblo. ¿Cómo? Mira lo que había en el corazón de Israel, porque ellos entendían que era la obra de Dios. Cuando ellos vieron lo magno de la obra de Dios, su corazón quería poder aportar con eso que Dios estaba haciendo en medio de Israel. Y mira el gozo y la alegría que hubo en medio de Israel por haber contribuido, dice el texto. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Yahvé voluntariamente, amados hermanos. Entonces, una de las características de la dádiva bíblica: dar voluntariosamente. No se puede coaccionar a ninguno de los santos de Dios para que abran su corazón y su bolsillo para que el reino de Dios avance. Me explico. ¿Qué utilizan muchas organizaciones hoy? Malaquías 3, 9 y 10 para generar terror en el corazón del cristianismo. Entonces el cristiano ya no colabora voluntariamente, sino que ya está coaccionado por temor. No, yo no me voy a ganar una maldición. ¿Se me entiendes? No hay algo nacido del corazón como sucedió con los macedonios. Entonces, la dádiva, las características de la dádiva bíblica es que se da en medio de circunstancias difíciles. Dieron en medio de pobreza. Hermano, yo estoy esperando ser rico para poder ayudar en la obra de Dios. ¿No ha visto el principio de la Biblia? ¿No ve el principio de la viuda? ¿No estamos viendo el principio de los macedonios? No eran muy ricos, hermano, amados. Otra característica, entonces vemos esa característica de la dádiva que se da en circunstancias adversas y también se da con generosidad. Volvamos a 2 Corintios 8:3. Vamos a ir rápido para pasar a 1 Corintios 16. 3, verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mira lo que dice el texto. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Por la situación de pobreza que estaba teniendo los macedonios. Entonces dieron según su capacidad. Y no solamente según su capacidad. ¿Sabe qué dice el texto? Más allá de sus fuerzas, amados hermanos. Pues vamos a leerlo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué más? Más allá de sus fuerzas. Esa palabra agrado en el texto griego da a entender que se hacía voluntariosamente. En los textos que hemos leído y en lo que usted va a leer en la Biblia, nunca va a encontrar a Dios a través de los apóstoles coaccionando a los hombres para que den. Los hombres deben dar desde su corazón transformado para la obra del Señor, para que la obra del Señor
avance, amados hermanos. Entonces mire lo que dice el texto acá. 4. Pidiéndonos, 3. Porque doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Si ve el versículo 12, dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Entonces, amados hermanos, cuando se propone dar en el corazón, se va a proponer dar según lo que la persona tiene, no lo que la persona no tiene, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que tenían los macedonios, según su capacidad, ellos estaban aportando para los santos pobres en Jerusalén. Aclaro, esto que estamos hablando acá era una ofrenda porque los hermanos en Jerusalén estaban pasando momentos muy difíciles, ¿cierto? Entonces Pablo, movido por el Espíritu Santo, insta a nuestros amados hermanos en Macedonia, en Corintios y en Galacia a que recojan ofrendas para que se pueda ayudar a los santos pobres. Pero esta enseñanza nos enseña los principios de cómo es el dar en la palabra de Dios. Verso 4, mire lo que pasaba acá, hermanos. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermano, los macedonios estaban suplicándole a Pablo: Pablo, queremos ayudar a la obra del Señor. Y no solamente eso, suplicándonos o pidiéndonos ¿con qué? Con muchos ruegos. ¿Sabe qué da a entender el griego? Con importunidad. O sea que en el momento menos importuno estaban los macedonios diciéndole a Pablo: Pablo, queremos ayudar, queremos participar en esa obra de dar. ¿Ven el corazón de los macedonios? Hermano, y las iglesias en Macedonia y sobre todo la iglesia en Filipenses tenía una particularidad. Tenía el bolsillo que los macedonios estaban rogando la oportunidad de poder dar. Y me llama mucho la atención, amados hermanos, donde dice que les concediéramos el privilegio de participar de este servicio para los santos. La palabra participar en el griego es koinonía. ¿Sabe qué es eso? Comunión. Entonces quiere decir que una manera de expresar comunión es ayudando a nuestros amados hermanos. A través de esa participación se puede ver parte de la comunión que se tiene para con todos los hermanos. Entonces este capítulo nos está revelando a nosotros cómo era el corazón de nuestros amados hermanos, cómo era el corazón de los macedonios y cómo era el corazón de Pablo en relación con este tema. Versículo 5. Y como no lo esperábamos, versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, ¿sí ven? Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Una característica de la dádiva bíblica es una dádiva como adoración, donde el cristiano se entrega al Señor primeramente. Y de su entrega al Señor primeramente viene entonces la entrega de esta participación. Pablo no estaba esperando que también los macedonios se dieran al Señor, sino que estaba esperando que colaboraran con la colecta para ayudar a sus hermanos. Pero aquí me llama mucho la atención porque dice que la gracia de Dios hace que nuestra ofrenda forme parte de nuestra entrega al Señor. Era una manera también a través de eso de cómo los macedonios se estaban entregando al Señor. 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como empezó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Volvemos a repetirlo. Esto es una obra de gracia. Lo que nos capacita para que nuestro corazón se abra en relación con el dar en la casa de Dios es la gracia del Señor, amados hermanos.
7. Por tanto, estamos yendo rápido para pasar a 1 Corintios 16. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Sabe cuántas veces aparece la gracia en estos versículos que hemos leído? Es el factor común que insta al corazón de los macedonios a poder dar la gracia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Pablo va a relacionar el dar con la semejanza de la vida de Jesucristo. Verso 10. Y en esto doy mi consejo. Verso 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. 9, preste la atención. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez la gracia. ¿Por qué Pablo involucra la gracia? Porque la gracia es lo que capacita al cristiano para que abra su corazón en relación con este tema, amados hermanos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido. Entonces la gracia de Dios hace que nuestra ofrenda forme parte de una vida semejante a Jesucristo. Mire lo que está haciendo el apóstol, mírelo bien, hermano. Está hablando de la ofrenda. ¿Y qué hace en medio de la disertación de la ofrenda? Trae el sacrificio de Jesucristo para mostrarnos el mayor ejemplo de dar. Que Dios en su gracia envió a su Hijo, que era rico y se hizo pobre cuando vino a la tierra, pero con la pobreza de él fuimos cada uno de los cristianos enriquecidos, amados hermanos. Entonces mire lo que hace Pablo, coloca un ejemplo, el mayor ejemplo y supremo ejemplo de dar en gracia, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estos versículos nos colocan una base a nosotros para ver el corazón del cristiano que ofrenda en la casa de Dios. Ese es el modelo que aparece en las Escrituras, que lleva a los cristianos a saber cómo ofrendar en medio de la casa de nuestro Dios. Ahora, las Escrituras también tienen un principio en cuanto a la manera que debe hacerse. Naturalmente vuelve al mismo principio. ¿Cuál? Los santos pobres en Jerusalén. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. ¿Qué está antes de 1 Corintios 16? 1 Corintios 15. ¿Por qué lo digo así? Porque 1 Corintios 15 es uno de los temas más fundamentales del cristianismo. ¿Cuál? La resurrección de Jesucristo, hermano. Es algo fundamental en el cristianismo. Entonces la epístola a los Corintios, Pablo está tratando muchos problemas. Casi cada capítulo es un problema que tenía la iglesia en Corintios. Entonces el capítulo 15 nos habla de un tema fundamental, doctrinas fundamentales en el cristianismo, que es la resurrección de Jesucristo. Pero después viene el capítulo 16. El apóstol Pablo también le está dando una importancia primordial a este tema tan descuidado, menospreciado por unos y sobreexaltado por otros, amados hermanos. 1 Corintios capítulo 16. Mira cómo empieza el texto. En cuanto. Esa palabra en cuanto aparece, esta es la quinta vez que el apóstol la presenta en la carta. ¿Por qué? Porque estaba tratando preguntas que le hicieron los hermanos en Corintios. Entonces le dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. O sea, ahora vemos nosotros que el apóstol lo que va a hacer es que va a dar directrices a los cristianos
en la manera como se debe ofrendar en medio de la casa de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, quiero llamar la atención a la palabra griega para ofrenda. Esta palabra griega viene de la raíz logía, y este término ha sido, gracias Marco, este término ha sido encontrado en papiros griegos en Egipto como un regalo de dinero para un fin. Significa la palabra logía. ¿Por qué traemos esta acepción? Porque no tiene que ver con impuestos, no tiene que ver con el diezmo, amados hermanos. Tiene que ver con dar espontáneamente desde el corazón. Entonces Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Cuáles son estos santos? Los santos pobres que había en Jerusalén, amados hermanos. En algunos momentos, nosotros, hubo un tiempo que aún existe todavía, en que nuestros hermanos en Venezuela estaban pasando por mucha necesidad cuando empezó la crisis en Venezuela. Entonces algunos hermanos acá en Colombia tuvieron a fin darle un cumplimiento a la palabra. Hermanos, vamos a recoger una ofrenda para nuestros hermanos que están pasando necesidades en otros países, hermanos. ¿Qué es eso? Darle cumplimiento y practicar la palabra del Señor. Entonces, por varias iglesias se reunió una ofrenda y se pudo enviar para que los hermanos pudiesen suplir las necesidades. ¿De dónde aprendemos nosotros esto? Del Señor, de la palabra. El ser humano es tacaño por naturaleza, hermanos. El ser humano no tiene un corazón dadivoso, porque el ser humano solo piensa en sí mismo. Trabaja para sí mismo y vive para sí mismo. Y no se da cuenta que el trabajo que tiene se lo dio ¿quién? No se da cuenta que la inteligencia que tiene para hacer negocios, ¿quién se la dio? Dios, hermano. No entienden que todo proviene de Dios. Nada es nuestro, amados hermanos. En cuanto a la ofrenda para los santos, y mire el principio de cómo se debe dar en la casa de Dios. Primero, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias en Galacia. Quiere decir que Pablo dejó mandamientos, directrices a las iglesias en Galacia para que recogieran una ofrenda. Entonces Pablo lo que enseñaba en una iglesia, lo enseñaba en otra. Entonces dejó unas directrices en las iglesias en Galacia. Ahora cuando le escribe a Corintios le dice: Corintios, ustedes lo van a hacer de la misma manera que lo van a hacer las iglesias en Galacia, en cuanto a la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la misma manera que ordené en las iglesias en Galacia. Cuando vimos la serie, el comentario de la epístola a los Gálatas, que la vimos en 31 reuniones, nos dimos cuenta que las iglesias en Galacia eran las iglesias de Galacia del Sur, donde estaba Derbe, Licanoia, Antioquía de Pisidia, etcétera, etcétera. Esas eran las iglesias en Galacia. Entonces Pablo fundó esas iglesias, después de fundarlas trabajó, las edificó y luego les dejó un mandamiento. Así van a ser para recoger la ofrenda para los santos, que es un principio muy importante porque de ahí aprendemos nosotros cómo debe ser nuestra periodicidad en dar. Verso 2, y preste atención, amados hermanos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Hermano, este principio es muy importante. ¿Por qué? Hechos 20, versículo 7. Mire la importancia que Pablo le va a dar a esto. Hechos 20, versículo 7. El contexto: Pablo venía de la obra apostólica y llegaron a Troas. Verso 7, y marque que volveremos a 1 Corintios 16. Verso 7.
El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso, ¿hasta qué? Hasta la medianoche. Y tenemos media hora sentado en la silla y la silla empieza como a picar, ¿cierto? Estos hermanos entró hasta la medianoche atentos a lo que estaba hablando Pablo por la palabra. Bueno, hermanos, quiero llamar la atención a que este día era el día de adoración pública de los cristianos en el primer siglo. Se reunían para partir el pan. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. En 1 Corintios, Pablo no nos dice qué día debemos participar del pan. En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, no nos dicen qué día es. Solamente en Corintios nos dice, cada vez que lo hagamos en el nombre del Señor, para memoria del Señor, anunciando su muerte y resurrección. Pero Hechos 20 ya nos muestra a través de un apóstol de que lo hacían cada primer día de la semana. Entonces no solamente ese primer día de la semana se reunían para partir el pan. ¿Para qué más se reunían? 1 Corintios 16. Para llevar las ofrendas, hermano. Mire la importancia que le da. 1 Corintios 16. 2. Cada primer día de la semana cada uno ponga aparte algo. Entonces, había que guardar para el pobre el primer día de la semana, el día de la adoración de la iglesia. ¿Sí? Entonces, no solamente se alababa al Señor, se daba testimonio, el partimiento del pan, se predicaba la palabra, sino que hacían los hermanos. Traían una ofrenda y la iban guardando en el lugar de reunión para cuando Pablo viniera. Cada uno de vosotros ponga aparte y mire, ¿según qué? Según haya prosperado, amados hermanos. El que prosperó mucho debería hacer su ofrenda así. El que no prosperó mucho debería hacer su ofrenda así. ¿Sí? Por eso Dios deja en el Nuevo Testamento libertad para dar. No era como en la ley que sí o sí había que dar la décima. Aunque la décima era una medida mínima, era lo mínimo que Dios le pedía a Israel. Pero en el Nuevo Testamento Dios deja que el cristiano pese en su corazón a través de la libertad del Espíritu y de la gracia cómo está para que pueda aportar en la casa de Dios recursos para que el reino de Dios se expanda. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. ¿Sí me entiende? Entonces, hermanos, quiero llamar la atención a la palabra donde dice ponga aparte. Esta palabra en su forma verbal es imperativo, activo, presente. Los profes de español saben de qué estoy hablando. Quiere decir que es un mandamiento que se debe hacer en el momento, amados hermanos. ¿Sí? Esto era un mandamiento que el apóstol Pablo había dejado para las iglesias, que colocara aparte algo para ayudar a los santos pobres, amados hermanos. Según haya prosperado, esa es la manera que se debe ofrendar. Para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Quiero llamar verso 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo ¿a dónde? Bueno, vamos a Romanos. En Romanos nos habla de este principio. Romanos 15, versículo 25, 26 y 27. Romanos 15, 25, 26, 27 y volveremos a 1 Corintios para terminar. ¿Lo tenemos? 15, 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. ¿Sí ven? Entonces, en Corintios nos habló solo de Macedonia, acá nos habla también ahora de Acaya, de las ciudades que habían en Acaya. Entonces, ellos tuvieron a bien una ofrenda para los hermanos pobres.
27, pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes ¿qué? Materiales, amados hermanos. Entonces Pablo le está diciendo, bueno, la salvación viene de los judíos, la palabra de Dios primeramente fue dado a ellos, es bueno y es justo que nosotros también ayudemos a nuestros hermanos en Judea que están pasando necesidades. Hermano, y también sabe qué más sucedía en el principio del cristianismo, cuando el cristianismo era muy primigenio. Ustedes saben que los judíos, por causa de la ley, no se juntaban con los gentiles, los despreciaban un poquito porque no eran circuncidados. Resulta que Pablo también con eso estaba buscando que el corazón de la iglesia en Jerusalén, que eran judíos, se ensanchara mucho más al ver el amor de los gentiles, las iglesias gentiles, por ellos, amados hermanos. Entonces vemos que los versículos de 1 Corintios 16, 1 al 4, 2 Corintios 8 y 9, nos dan las guías bíblicas para ofrendar en el Nuevo Testamento. ¿Cómo debe ser? Regularmente, como prioridad, voluntariamente, alegremente y proporcionalmente. Proporcionalmente, entonces, según haya prosperado, amados hermanos. Terminemos con un versículo en 2 Corintios 9, versículo 7, que es un texto muy utilizado para hablar acerca de este aspecto. Y es verdad, porque es un texto que muestra el corazón de cada cristiano en relación con el dar en la casa de Dios. Recuerde entonces que no apoyamos en ningún momento la teología de la prosperidad, falsa teología de la prosperidad. Enseñan a los hombres a que pacten la palabra, enseñan a los hombres a que se pueden acercar a Dios solamente a través del dinero, enseñan a los hombres a que coloquen fe en lo que da para que Dios le devuelva. Esto no es un negocio. El ofrendar es algo espiritual, nacido de un corazón que ha ensanchado su interior porque ha visto quién es Dios y la obra del Señor, amados hermanos. 2 Corintios 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso. ¿En dónde? En su corazón. Mira, hermanos, lo importante de este versículo. De acuerdo al corazón, así va a ser lo que las personas y los hermanos van a ofrendar en la casa de Dios. Si hay un corazón cerrado, así va a ser lo que el cristiano va a dar. Si hay un corazón abierto, así va a ser lo que el cristiano va a dar. A medida que el cristiano va madurando, su corazón va a suceder algo en él. Se va a ir ensanchando, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a como el cristiano va proponiendo en su corazón, ¿qué debe hacer? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Aquí el texto griego da a entender que es un dador jovial. O sea, que hay alegría en su corazón cuando está dando. ¿Será que está buscando? Este billete no quiere salir. No, hermanos. Dios ama al que da de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Porque el que nos enseñó a dar fue Él. Él no fue mezquino para dar. Dio lo mejor que tenía a su Hijo. Y nosotros, no solamente hablando del dinero, nuestro amor se ve en lo que nosotros damos. Porque en lo que nosotros damos vemos cuánto se ama. Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo y así nos expresó su amor. Y nosotros amamos cuando damos lo que más, digámoslo así, amamos. Dios amó a su Hijo, ama a su Hijo, pero también nos amó y dio lo mejor que tenía. Lo mejor que uno entrega, mira la calidad del amor, amados hermanos. Hablando de todos los temas, ya no hablando solamente acerca del asunto financiero en la casa de Dios, ¿cierto? Porque si Dios es alguien glorioso para ti, tú vas a querer darle tiempo a Dios, hermano.
si Dios es alguien excelso para ti, tú vas a querer darle servicio a Dios, ¿cierto? Entonces depende de la visión que nosotros tengamos de quién es Dios, así nosotros nos vamos a entregar al Señor. Entonces debemos dar conforme a lo que dicta nuestro corazón, ¿cierto? No con tristeza, no por necesidad. ¿Por qué? Bueno, pues cabe hacer una pregunta. ¿Dios no ama al dador alegre? Pues de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y nos amó cuando éramos, ¿qué? Sus enemigos, amados hermanos. Pero resulta que Dios se agrada cuando uno de sus hijos alegremente, gozosamente, voluntariamente, periódicamente está aportando de los recursos que Él le da para el reino de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es un cristiano que ha entendido, cuando está abriendo su mano para ayudar a la casa de Dios, está entendiendo que lo que recibe, lo recibe del Señor. Y esa es una manera de decirle: Señor, todo lo que recibo es tuyo. Y pongo mi grano de arena para que tu reino pueda avanzar en medio de la casa de Dios. Terminemos. Hechos 20. Hechos 20, versículo 35. Hechos 20, versículo 35. Contexto: el apóstol Pablo llega a Mileto, manda llamar a los ancianos en Éfeso, les da unas directrices, les dice que él ha trabajado en medio de ellos, que trabajando deben ayudar a los hermanos, y termina con un versículo muy importante, amados hermanos. Es una bienaventuranza de parte de Dios. Todos lo conocemos de memoria, ¿cierto? Este texto tiene una particularidad porque no está en los evangelios. Cuando usted va a buscar esas palabras, no las encuentra en el evangelio. Parece ser que estas palabras fueron de la tradición oral, de los dichos de Jesucristo que el apóstol Pablo conoció. Y dice así: y se incluyó en el texto bíblico, entonces fue algo inspirado. Hechos 20:35. En todo os es enseñado que trabajando así se debe ayudar ¿a quién? ¿Para quién es la ofrenda? Pobres. ¿Quiénes están ahí? Viudas, huérfanos, extranjeros o forasteros, que son nuestros hermanos que están en la obra, ¿cierto? También la ofrenda debe ser distribuida para los apóstoles de la región y para los obispos o ancianos que también participan de ello. También lo dice la palabra. Entonces, hermano, esto no es ni para comprar propiedades, ni para comprar terrenos, ni para comprar jets. Esto es para la ayuda de los santos en la casa de Dios. Y cada iglesia en cada ciudad tiene los administradores del dinero en la casa de Dios. Acá nosotros tenemos unos hermanos que se encargan de las ofrendas, que distribuyen a través de esa administración que tiene en medio de la casa de Dios, hermano. Entonces, el fin de la ofrenda en la casa de Dios es la misma iglesia. Suplir las necesidades que se presenten en la casa de Dios, sea para los santos, sea para el lugar de reunión, sea para santos en otras ciudades que están necesitando. Para eso es que nosotros distribuimos las ofrendas en medio de la casa de Dios. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿qué? Más bienaventurado es que recibir. O sea, hermanos, que el cristiano debe hallar un gozo en dar. Porque el texto dice también que hay una bienaventuranza para cada uno de los hermanos que tiene en su corazón el dar, amados hermanos. Entonces, con esta enseñanza podemos complementar lo que dice el libro. A los hermanos después les podemos enviar el libro para que puedan mirar cómo vimos todo el proceso de los diezmos en el Antiguo Testamento, cómo luego vimos el derecho apostólico, cómo vimos después la distribución de las ofrendas en la casa de Dios. Y este tema sirve para complementar,
cómo se debe ofrendar en la casa de Dios, qué corazón se debe tener en la casa de Dios, cuál debe ser nuestra actitud en relación con el dinero. Hay algunos cristianos de los cuales Dios es el Señor en su corazón, pero no es el Señor de su bolsillo. Pareciera entonces que hasta allá no llega el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, Jesucristo es nuestro Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Jesucristo no es Señor solamente en mi vida matrimonial y no es Señor en mi vida laboral. Jesucristo es Señor en mi vida matrimonial, Jesucristo es Señor en mi vida familiar, Jesucristo es Señor en mi vida de iglesia, Jesucristo es Señor en mi vida laboral, Jesucristo es Señor en mi vida sentimental. Jesucristo es Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Y así tiene que estar regido cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y entonces concuerdo con lo que dice Andrew Murray, que Dios coge este aspecto que se llama el dinero, que es el número uno en el corazón del mundo, y lo toma y lo utiliza para su gloria, hermano. Eso solo lo puede hacer Dios, amados hermanos, ¿sí? Porque recuerda el mandamiento que hay: no puedes servir a Dios y a las riquezas. Esa palabra riquezas está relacionada con Mamón, el Dios de las riquezas. ¿Usted me entiende? Entonces hay muchos santos que no van adelante, hay muchos santos que son traspasados de dolores, hay muchos santos que no se entregan al Señor porque tienen amor en su corazón hacia el dinero. Hermano, el dinero es algo neutral, amados hermanos. No hay que darle la importancia que debería darle el corazón de algunas personas y algunos hermanos. El dinero es algo completamente neutral. Si depende de su corazón, entonces va a cambiar la visión que se tenga del dinero. ¿Por qué? Porque si su corazón está en el dinero, pues ese es tu tesoro y allí estará su corazón. Andy Murray también decía que nosotros debemos examinar nuestro corazón mirando en qué nosotros invertimos nuestro dinero, ¿sí? Ahí podemos examinar qué tanto entonces en nuestra vida también estamos dándole paso para que el Señor sea Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, con este texto, unos pincelazos, miramos muy por encima algunos aspectos del ofrendar en medio de la casa de Dios. No se hace por necesidad, no se hace por obligación, no se hace por imposición. Se hace por un amor nacido del corazón, libre y espontáneamente para la casa de Dios. Ahora, si hay algún hermano o alguna hermana que quiere saber en qué la iglesia invierte los recursos que recibe, se puede acercar a nosotros, se puede acercar a los hermanos que están encargados del servicio de administrar los dineros en medio de la casa de Dios, para que sepa todo lo que hacemos con libertad y transparencia en medio de la iglesia, amados hermanos. Que así debe ser el corazón nuestro en todas las cosas que hacemos. Entonces, como lo dijimos al principio, este es un tema que no es el tema central de las Escrituras, porque el tema central es Jesucristo, su palabra, su gracia y su obra, pero en medio de la palabra también está este tema que los apóstoles hablaron mucho de él. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle este tiempo que pudimos compartir. ¡Aleluya!